Hoy vamos a empezar con la unidad número 4. El nombre de la unidad número 4 es aplicaciones de la derivada. Como ven, seguimos con el tema de derivadas, y seguimos con derivadas, seguimos con límites, así que siempre seguimos sobre lo mismo, que es el tema central del análisis matemático. Y vamos a comenzar repasando la definición de derivada y su aplicación geométrica, porque vamos a ir sobre ese punto, ¿sí? En esta unidad vamos a trabajar mucho con las aplicaciones geométricas, podríamos decir, de la derivada, ¿sí? Y también van a llevar esas aplicaciones a la parte económica, para optimizar problemas o funciones. Entonces, voy a escribir todo acá, así empezamos, ¿sí? La derivada. Para la derivada teníamos una definición. La derivada en un punto se podía calcular como el límite del cociente incremental, que lo solíamos escribir como delta de f sobre delta de x o delta de y sobre delta de x, cuando delta de x iba a 0 y delta de x era el incremento o es el incremento de la variable independiente, que en nuestro caso es la x. Nosotros podíamos ver qué significaba este número que uno obtenía, que le llamamos la derivada de la función en el punto, gráficamente, o darle una interpretación geométrica. Para ello consideramos una función, que yo aquí grafiqué algo que parece una parábola, la f, un punto de coordenadas x0, f de x0, que es el punto P. Sobre la misma curva f tenemos otro punto Q, de coordenadas x0 más delta de x, y lo que vale la función en ese x0 más delta de x, que es f de x0 más delta de x. Y entonces, cuando nosotros hacíamos que el x0 más delta de x se moviese hacia x0, o sea que el delta de x se fuese a 0, se achicase, lo que veíamos era que el punto Q empezaba a moverse sobre la función f, empezaba a viajar sobre la función f hacia el punto P. En ese movimiento que describía el punto Q hacia el P, lo que también observábamos era que la recta que podíamos trazar entre el punto P y el punto Q, y que pasaba por dos puntos en efecto de nuestra función, y que por eso la llamamos recta secante, y que aquí le solíamos poner el nombre I sub S, al mover Q sobre la función f, esa recta secante se iba a ir moviendo también, se iba a ir modificando sobre también la función f. ¿Qué mirábamos en esta recta secante? Calculábamos su pendiente. ¿Cómo podíamos calcular la pendiente de una recta? Una manera, mirando el gráfico, era considerar el triangulito que se armaba debajo de la recta, que pasaba por P y por Q, y en ese triangulito mirábamos el cateto vertical y el cateto horizontal. La diferencia de las coordenadas en Y y las diferencias de las coordenadas en X. Y cuando hacíamos la división del delta de F sobre el delta de X, o el delta de Y sobre el delta de X, ese numerito coincide o coincidía con la pendiente de esta recta secante. Si vamos a la unidad 1, cuando recordábamos cómo calculábamos la pendiente de una recta que pasaba por dos puntos, lo que decíamos era que la pendiente era igual a I1 menos I2 sobre x1 menos x2. Bueno, el I1 menos I2 es el delta de I o el delta de F, porque sería la diferencia entre las ordenadas de los puntos, y el x1 menos x2 sería el delta de X, porque es la diferencia o la resta entre las coordenadas en X de esos puntos. ¿Qué es lo que mirábamos luego? Bueno, a medida que movíamos el punto P sobre la función f, la recta secante se movía y entonces su pendiente iba a ir cambiando. ¿Qué pasaba cuando movíamos el punto Q hacia el P? Esa recta secante en algún momento terminaba coincidiendo con la recta tangente. Iba moviéndose de esta manera y en algún momento caía y se pegaba con la tangente. Y entonces, ¿qué era lo que decíamos? Esos números que nosotros podíamos calcular como pendientes de la secante iban cambiando y al final terminaban siendo la pendiente de la tangente. Eso de al final terminaban siendo es este límite que aparece acá. Entonces, geométricamente, la derivada
la pensábamos o la definíamos o la veíamos como la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en el punto P, que llamamos x0, f de x0. Y se calculaba con el límite para el delta de x tendiendo a 0 de delta de f sobre delta de x y se escribía f' en x0. Eso es lo que veíamos como interpretación geométrica de la derivada. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver cómo podemos calcular o cómo podemos hallar la ecuación de justamente esta recta tangente, usando esto que acabamos de decir, que la pendiente de la recta tangente se puede calcular a partir de la derivada de la función. Y luego lo que tenemos que recordar es simplemente cómo armamos la ecuación de una recta. ¿Sí? Entonces, ecuación de la recta tangente a una curva. Vamos a considerar una función f, mi función f que yo tenía dibujada ahí, que parecía una parábola, la voy a considerar de un intervalo a b en r, podría ser de todos los números reales en r, la voy a considerar derivable. ¿Por qué? Porque voy a calcular su derivada y quiero que exista esa derivada, ¿sí?, en todos los puntos del intervalo abierto a b. Voy a considerar un punto P. En este caso yo le llamé x1 y 1, podría haberlo llamado x0 y 0 como hice hace un ratito en el dibujito. Un punto, aquí con ese r al cuadrado es R2 o es el plano. No sé si alguna vez había usado esta notación y no me di cuenta que quizás no la había usado. Esto es simplemente el plano xy, no se preocupen por eso. Y x1, la coordenada en x, lo que voy a pedir es que sí esté entre el a y el b, ¿sí? Nada más. Entonces, ahora recuerdo cómo era que armaba la ecuación de una recta a partir de su pendiente y el punto por donde pasaba. Entonces, una de las ecuaciones de una recta era la siguiente. Igual a por x menos x1, fíjense que x y x1 están dentro de un paréntesis, más y1. A siempre era la pendiente de la recta, x1 e y1 eran las coordenadas del punto por el que queríamos que pasase esa recta. Bueno, si nosotros conocemos el punto por donde queremos que pase nuestra recta, decimos quiero que pase por el punto de coordenadas 3, 5 o menos 1, 20, el que a mí se me dé la gana, o el que me pidan en el problema, ¿sí? Lo que necesito ahora es saber qué voy a poner en lugar de la pendiente. Y como acabamos de recordar, que dada una función, podemos saber cuál es la pendiente de la recta tangente de un punto, calculando la derivada de la función en el punto, este numerito a, se va a obtener derivando la función y calculándola justamente en la coordenada en x del punto por donde nosotros queremos que pase nuestra recta. Entonces, la pendiente de la recta tangente, que yo aquí le llamé a, si ustedes la recuerdan del colegio como m, pueden poner m o la letra que quieran, lo que importa es que esto sea la pendiente. Eso se calcula con la derivada de la función evaluada, calculada, ¿sí?, en la coordenada en x del punto, x1, x0, como se llame, o el punto, es un numerito, ¿sí? Entonces, sabiendo que pongo en el lugar de a, simplemente de nuestra ecuación de la recta tangente, lo que tenemos que hacer es cambiar el a por lo que vale la derivada de la función en el punto. Y ya tenemos nuestra recta tangente, la ecuación de la recta tangente. Me tiene que dar una recta eso, ¿sí? Igual a un número por x más otro número. Lo que multiplica la x será la pendiente, y lo que suma después, cuando hacemos la cuenta, será la ordenada al origen. Vamos a hacer un ejemplo. Consideramos aquí la función y igual a e a la x. Es una función continua, no tiene ningún problema de continuidad, y es una función que es derivable también. Es más, su derivada es siempre ella misma en el caso de la e a la x. En este problema, lo que tengo que hacer es encontrar la recta tangente a esta función igual a e a la x, que pase por el punto de abscisa x0 igual a 1. Recuerden que a veces al eje de las x se le llamaba el eje de las abscisas y al eje de las y el eje de las ordenadas, por si aparecen esas palabras en los ejercicios. Y verificar gráficamente. ¿Para qué? Para ver que me quede más o menos lo que estoy buscando. Una función, un punto, y en ese punto que tengo una recta tangente. Entonces, ¿qué necesito? Necesito saber las coordenadas del punto por donde quiero que pase mi función.
me dicen que el x0 vale 1, me falta el y0, me falta la coordenada del y del punto, me falta la ordenada del punto. Para eso, lo único que tengo que hacer es ir a la función, en este caso y igual a e a la x, reemplazar la x por mi coordenada en x, que en este caso me la dieron, me dijeron que vale 1. Vengo acá, reemplazo, en este caso e a la 1 es un número que tiene infinitas cantidades de cifras decimales, lo aproximo, ¿sí? En este caso yo me quedo con 3 decimales, 2.718, y entonces el punto de coordenadas x0 y 0, o x1 y 1, o le ponen el nombre que le quieran poner, no hay problema, será 1 en x, 2.718 en y. x0 y 0, x1 y 1, como lo quieran llamar. ¿Qué necesito? Necesito calcular la pendiente. Y entonces para ello derivo la función y' igual a e a la x. En este caso no tengo ningún problema con la derivada. Si no recuerdo cómo derivar, puedo usar la tabla. Puedo usar la regla de la cadena cuando lo necesite. En este caso no la necesito. Y entonces, una vez que tengo la derivada, calculo cuánto vale esa derivada en el punto que me dieron. Entonces, y' la calculo en el x0, que me dijeron que vale 1. Entonces, y' en 1, e a la 1, en este caso, da lo mismo que antes, 2.718, y con eso tengo todo lo que necesito para armar la recta. Tengo la pendiente, que es un número, 2.718 en este caso, tengo la coordenada en x que me la dieron, y tengo la coordenada en y que la calculé. Entonces vengo ahora y reemplazo. Igual a la pendiente 2.718 por x menos el x0 o x1 que me dieron, más la coordenada en y que calculé. Aquí puedo hacer la distributiva, 2718 por x menos 2718 por 1 más 2718, se me van los números 2718 y simplemente me queda 2.718 por x. Es una recta. Tiene pendiente 2.718 y ordenada al origen 0. ¿Qué me piden además en el ejercicio? Que lo vean gráficamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un gráfico aproximado. No es necesario ser muy puntilloso. Lo que tienen que hacer es graficar la función y graficar la recta, ver que por el punto que ustedes encontraron pasa una recta y que la recta es tangente. Yo aquí a las rectas tangentes les escribo I sub t. No es obligatorio escribir el sub t. Esto es simplemente para organizarme y saber que lo que obtuve es la tangente, ¿sí? Si ustedes no le quieren poner el sub t, no hay problema. Ponen I igual a 2.718, está muy bien. Yo grafiteo aquí un pedacito de la función, la e a la x, el punto, para x valiendo 1, la y vale 2.718, tengo el punto P de coordenadas, en este caso se llaman x0 y 0, y tengo la recta aquí graficada. Me queda tangente. ¿Qué es lo que tengo que ver? Y que no me pase por dos puntos, que pase por el punto que yo tengo que usar, ¿sí? Con eso alcanza. En el apunte hay otro ejemplo, ¿sí? De ese otro ejemplo ahora vamos a ver algo, pero no todo. Les recomiendo que lo vean también, que se pongan, lo hagan. Es otra función con otra derivada, obviamente. Chequéenlo, cualquier cosa que no se entienda, preguntan, ¿sí? Vamos a ir ahora a calcular otra recta. Esta otra recta, hallar la ecuación de otra recta que se llama recta normal. La palabra normal en matemática se usa para varias cosas, pero en este caso, para las rectas, lo que me está diciendo es que la recta que voy a buscar es lo que se llama la recta perpendicular, ¿sí?, a la tangente. Cuando hablamos de la recta normal a la curva, lo que vamos a estar buscando es una recta que es perpendicular a la recta tangente que nosotros recién calculamos. Necesito un punto de coordenadas x1 y 1, x0 y 0, pónganle el nombre que quieran, y necesito obtener la pendiente de esta nueva recta. Como va a ser perpendicular a la tangente, tengo que recordar cuál era la relación entre las pendientes de una recta y de su perpendicular, ¿sí?
La relación que había era que si uno tomaba las pendientes de una recta y otra que era perpendicular, cuando las multiplicábamos, el resultado nos tenía que dar -1. Eso era por ahí la definición matemática que uno encontraba. Si uno se acordaba una especie de reglita mnemotécnica, básicamente, si uno tenía una recta y quería encontrar su perpendicular, lo que tenía que hacer era mirar la pendiente, la consideraba como una fracción, y si teníamos la pendiente de la tangente de una recta, la perpendicular iba a ser, primero, la opuesta, o sea, le cambiaba el signo, y además la invertía. ¿Por qué dije lo de la fracción? Porque cuando tenemos una fracción, si invertimos la fracción, si damos vuelta a los números y el numerador pasa a ser el denominador y al revés, ya con eso invertimos el número. Por ejemplo, si teníamos una recta de pendiente 2/3, su perpendicular iba a tener pendiente menos, porque la primera yo dije 2/3 o más 2/3, y la perpendicular iba a ser menos, y doy vuelta, me quedaba -3/2. Entonces, cuando uno multiplica 2/3 por -3/2, el resultado da -1. Eso es lo que tenemos que pensar acá, para armar nuestra recta normal. La pendiente de esta recta normal tiene que ser la pendiente de la tangente original a la que le tenemos que cambiar el signo e invertir el número. Es decir, que si yo iba a considerar mi función f de x en el punto de coordenadas x1 y 1, necesito calcular la derivada de la función f' de x, calcularla en x1, f' de x1, tengo que invertirlo a f' de x1, lo puedo pensar como f' de x1 dividido 1, entonces cuando lo invierto me queda 1 sobre f de x1 y le tengo que cambiar el signo, menos 1 sobre f' de x1. Esta es la recta, perdón, la pendiente de la recta normal a la función f, que es perpendicular a la recta tangente. Si sabemos la pendiente y sabemos el punto, sabemos armar la recta. Lo que tenemos que hacer es colocar en el lugar de la pendiente el -1 sobre f' de x1 por x menos x1 más y1. Y esta es la ecuación de nuestra recta normal. La diferencia con la tangente es que aquí, en la pendiente, antes teníamos f' de x1. Importante, tanto para la recta tangente como para la normal. Siempre calculan la derivada en un punto y obtienen un número. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, como bien la derivada en x1, calculan la derivada de la función y no lo evalúan en el punto. Y entonces vienen acá la fórmula, ya sea la de la normal o la de la tangente, y reemplazan la derivada f' de x1 por una función donde aparece la x. Y les queda una fórmula rarísima. Ustedes tienen que tener en mente que tanto la recta normal como la recta tangente son rectas. Y entonces lo que les tiene que dar siempre es un número por x más otro número. Si les aparece una expresión diferente, es porque algo en el camino se olvidaron de hacer, no colocaron bien los números, no colocaron bien las funciones, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes cuando calculan la derivada de la función, que sería f' de x, inmediatamente calculen cuánto vale f' de x reemplazando la x por el valor de la coordenada en x del punto, ¿sí? Por ahí les parece raro que yo les esté diciendo esto, pero insisto en que nos aparecen a veces ejercicios resueltos poniendo solo la derivada de la función, ¿sí? Entonces, como detectamos esa confusión por ahí, tratamos de aclarárselos ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí yo sí tomé el otro ejemplo que estaba en el práctico, no en el práctico, perdón, en el apunte, pero voy solamente a calcular la recta normal. Y la tangente, como les dije, se la dejo de tarea para que la miren ustedes. Entonces, ahí dice hallar la ecuación de la recta normal a esta función, que es igual a menos x cuadrado más 3x más 1, es una función cuadrática, un polinomio de grado 2. Me dicen dónde, en x0 igual a 2, y que represente gráficamente. La idea de representar gráficamente es para controlar un poco que lo que obtuve, la fórmula que obtuve, sea razonable, vaya de acuerdo lo que obtuve con el gráfico, ¿sí?
Es una especie de control que uno hace. Entonces, de nuevo, aquí me da la coordenada en X del punto, no me da la coordenada en Y, la tengo que calcular. ¿Qué hago? Al X0 igual a 2, lo coloco en los lugares de las X y calculo cuánto vale el Y0, sería en este caso. 2 al cuadrado 4, con este menos me queda menos 4, 3 por 2, 6, 6 menos 4 me queda 2 y 1 es 3. O sea que parece que ahí lo hice bien. Y entonces el punto de coordenadas x0 y 0 sería el 2, 3. O x1 y 1 sería 2, 3. El nombre lo ponen ustedes a gusto. ¿Qué necesito? Necesito calcular la derivada de la función en el punto o en el del x0 que vale 2. Entonces, derivo, en este caso es una función simple para derivar, es una suma, derivo cada uno por separado y sumo, ¿no? La derivada del menos x cuadrado va a ser el 2 que baja, menos 2, por x a la 1, más la derivada del 3x, que es 3, por la derivada del x, que es 1. Entonces me queda menos 2x más 3. Esa es la derivada de la función, no me alcanza con eso, tengo que calcularla en el x0, que es 2. 2 por 2, 4, menos 4 acá, más 3, me queda menos 1. La pendiente es menos 1. Tengo punto, tengo pendiente, ¿sí? Pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta normal va a ser menos 1 dividido esa pendiente de la recta tangente. Menos por menos me queda más, 1 dividido 1 es 1. La pendiente de la normal es la pendiente de la tangente, cambiado el signo e invertido. Y entonces la recta normal será la pendiente por x menos x0, paréntesis siempre, en este caso no va a afectar mucho, pero siempre pongan los paréntesis porque a veces hay que distribuir y cambiar signos, más la coordenada en y. Hacemos la cuenta, 3 menos 2 queda 1, igual a x más 1 es nuestra recta normal. Esa recta normal tiene que ser perpendicular a la recta tangente. Entonces yo aquí grafiqué la parábola, el punto, 2, 3, la recta normal, una recta que tiene ordenada al origen 1 y pendiente 1. Uno para arriba y uno para abajo. 1 y 1, así. Estaba mirando, sí, también, porque acá no están los numeritos, es 1 y 1, y está bien, en 2 vale 3, es correcto. Entonces, la pendiente, o la recta normal, es esta que está aquí, y yo grafiqué con liñita de puntos lo que debería ser la recta tangente, ¿sí? En el apunte está resuelto el ejercicio de cálculo de la recta tangente, se los dejo para que lo miren ustedes, y lo que tiene que darnos, si hacemos el gráfico más o menos prolijo, es lo que aparece acá, ¿sí? Una recta y su perpendicular. El ángulo entre una recta y su perpendicular es 90 grados, ¿sí? Bueno. Primer tema de aplicaciones de la derivada. En la práctica, en algunos ejercicios, y también en algunos que yo le voy a dejar más adelante, a veces se pide encontrar la recta tangente o la recta normal en un punto que ustedes tienen que encontrar. Entonces ahí simplemente leer el ejercicio, decir, a ver, ¿en qué punto me lo están pidiendo? A veces me lo piden en el punto donde la función corta al eje B las X. A lo mejor entonces sería buscar algo acá, en el lugar donde la función corta al eje de las X, en las raíces. O a veces me piden la recta, tangente o normal, en el punto donde la función corta al eje de las Y. Sería en la ordenada al origen, ¿sí? O en el punto donde una función corta a la otra. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es primero encontrar ese punto. ¿Haciendo qué cosa? Y en general será resolviendo algún tipo de ecuación. No sé, si tengo que buscar el punto donde dos funciones se cortan o se intersecan, es igualar las funciones y despejar el x. Cuidado con eso, pero es simplemente resolver una ecuación. Con cuidado, porque a veces se equivocan con los signos, pero es eso. Una vez que ustedes tienen la coordenada en x del punto, ya con eso avanzan. Pueden calcular la coordenada en y ver a cuál función tiene que ser tangente o normal. Lean bien los problemas, porque a veces es la tangente a una función, la normal a otra, y a veces no es difícil calcular la derivada, sino
ordenarse sobre qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿A quién le tengo que calcular la derivada? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, lo que viene a continuación es analizar las funciones en cuanto a si son crecientes, si son decrecientes, si tienen máximos, mínimos u otro tipo de características, usando las derivadas. Entonces vamos a ir mirando qué les pasa a las funciones con algunas características con respecto a la derivada. Lo primero que vamos a hacer es vamos a mirar a las funciones monótonas. Nosotros decíamos en el práctico 1, en la unidad 1, que una función era monótona, si era creciente o era decreciente. Una función se dice creciente si cuando nosotros tomamos valores de x cada vez más grande, vemos que el valor de la función también aumenta. O si en cambio vamos tomando valores de x cada vez más chicos, el valor de la función se va achicando. Si uno hacía un gráfico, una función era creciente si cuando la mirábamos de izquierda a derecha, como leemos en español, vemos que la función, el gráfico de la función sube, ¿sí? Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar con funciones que sean continuas y que sean derivables. Continuas en un intervalo cerrado, AB, y derivables en el abierto AB. Puede ser que la función sea continua en todos los números reales, ¿sí? Pero como nosotros acá vamos a hacer un análisis por ahí más en un punto, no interesa si fuera de un intervalo es mala la función, tiene discontinuidad. Si en el intervalo AB es buena, la miramos ahí. También había una definición un poquito más matemática para decir que era creciente. La pueden repasar de la unidad 1. Igual la vamos a usar acá a continuación, ¿sí? Esto de que si x crece, la función crece. Pero un poco adaptada a este contexto de los incrementos. Entonces vamos a considerar nuestro punto x0 dentro de AB, vamos a considerar delta de x, el incremento del x0 positivo. O sea que nos vamos a mover desde x0 a la derecha. Desde x0 al punto x0 más delta de x. Y como delta de x es positivo, está claro que x0 es más chiquito que el x0 más delta de x. Si en cambio restamos el x0, y entonces hacemos x0 menos delta de x, este número ahora es más chiquito que el x0. Entonces, estamos en x0, nos movemos a la derecha y nos movemos a la izquierda. Como yo estoy asumiendo, estoy suponiendo que mi función es creciente, cuando de x0 me muevo a un valor más grande, cuando x crece, la función también crece. F de x0 es más chica que f de x0 más delta de x. Y cuando me achico en x, cuando de x0 voy a x0 menos delta de x, la función también se achica. F de x0 resulta ser más grande que lo que vale en x0 menos delta de x. Entonces, ¿para qué hice esos cálculos? Para armarme los cocientes incrementales. El delta de y o el delta de f era f de x0 más delta de x menos f de x0. La cuenta de arriba me queda positiva. F de x0 más delta de x es más grande que f de x0, así que esto es más grande que 0. También lo pueden ver a partir de aquí, pasando el f de x0 para la derecha restando, y entonces aquí a la izquierda me queda 0 menor que f de x0 más delta de x menos f de x0. El delta de x yo lo supuse positivo. Entonces, arriba tengo un número positivo, abajo tengo un número positivo, más por más me queda más, y entonces el cociente incremental me queda positivo. ¿Qué pasa si ahora miro f de x0 y f de x0 menos delta de x? Me pasa lo mismo en cuanto a los signos. El delta de x sigue siendo positivo, y lo de arriba, f de x0 es más grande que f de x0 menos delta de x, porque la f es creciente. La cuenta me da positivo, más dividido más me queda más, y entonces los cocientes incrementales alrededor del punto x0 me dan positivos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando yo tome el límite acá para delta de x tendiendo a 0 y delta de x tendiendo a 0, me va a aparecer la derivada de la función en el punto x0. Me va a aparecer la derivada por la derecha, cuando vaya hacia la derecha del x0,
y la derivada por la izquierda. Y los dos van a tener el mismo signo, son los dos positivos. El único detalle es que aquí aparece mayor que 0 y aquí dice mayor o igual. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque cuando uno toma límite, puede incluir un numerito más, puede incluir a este 0. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando uno tiene una función que es creciente, la derivada de la función en ese punto tiene que ser positiva o 0. O sea, si yo tengo una función que es creciente, la derivada de la función en el punto donde yo veo que es creciente va a ser positiva o en el peor de los casos va a ser 0. Ahora, yo estoy ahí suponiendo que mi función es creciente. ¿Sí? Gráficamente, yo aquí tengo una función creciente, la f, la curvita que está por acá abajo, tengo el punto x0, tengo el x0 más delta de x, el x0 menos delta de x, cuánto vale la función en cada uno de esos puntos, ¿sí? Y tengo aquí marcados los deltas. Y entonces el delta de y sobre el delta de x, aquí es positivo porque es f de x0 más delta de x menos f de x0 y este es más grande que este. Tengo mi función creciente. Tengo graficado además algo que yo no nombré ahora, pero lo nombré al principio de la clase, la recta tangente. Como en este punto, si la derivada es positiva, la recta tangente tiene pendiente positiva. Y una recta de pendiente positiva es creciente. De manera que cuando tenemos una función que es creciente, en un punto, si calculamos o graficamos la recta tangente a la función en ese punto, también la recta tangente es creciente. Y también la derivada en el punto es positiva, ¿sí? O sea, si una recta es creciente, su pendiente es positiva. Y en el caso de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada de la función en el punto. Bien. ¿Qué es lo que a mí me va a importar? Porque, insisto, yo estoy acá partiendo de una función creciente. Bueno, lo que importa es que también vale al revés. ¿Qué significa que vale al revés? Que cuando yo tengo una función, calculo su derivada en un punto y eso me da positivo, yo puedo asegurar, sin haber graficado, sin haber hecho ninguna otra cuenta, es que la función en ese punto es creciente. O sea, es un ida y vuelta. Si la función es creciente, la derivada va a ser positiva o 0. Si la función tiene derivada positiva, ahí sí miro solo positiva, entonces la función va a ser creciente en ese punto. No tengo que usar la definición que vimos en la unidad 1 para ver si es creciente la función. Me basta con tomar la función, calcular su derivada en un punto y ver qué signo me da. Nada más. ¿Por qué esto a priori parece un poquito más fácil que usar aquella definición? El problema es que yo aquí necesito trabajar con funciones que tengan derivada. ¿Sí? Ese es el único problema o la única restricción. ¿Sí? Si uno tiene funciones que no tienen derivada, no podríamos usar esto. Bueno, función creciente. Vamos a mirar qué pasa con la decreciente. Pasa lo que yo creo que se están imaginando, pasa lo contrario. ¿Sí? Si uno tiene una función que es decreciente, la derivada va a ser negativa, y si tenemos derivada negativa, la función es decreciente. No es nada raro, es la lógica. Si es creciente es positiva, si es decreciente es negativa. Solo recuerdo una forma de decir que una función es creciente, si ahora cuando el x aumenta, la función se achica, la función decrece. O si cuando el x se achica, decrece, la función aumenta. Pasa lo contrario. Gráficamente, uno decía, cuando miraba la función que era decreciente, mirándola de izquierda a derecha, la función bajaba. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis. Tengo el x0, tengo el delta de x positivo, x0 ahora es menor, ahora y siempre es menor que x0 más delta de x, y el x0 menos delta de x es menor que el x0. Recuerden que aquí yo estoy suponiendo delta de x positivo. ¿Qué voy a suponer? Función decreciente. ¿Qué voy a hacer? Calcular los cocientes incrementales. F de x0 y f de x0 más delta de x. Ahora el f de x0 es más grande que el f de x0 más delta de x porque estoy suponiendo que mi función es decreciente. Cuando aumento el x, la función se me achica. De mayor voy a menor. Aquí tengo f de x0 y
achico el x, la f de x0 resulta ser más chica que en el x0 menos delta de x, porque este ahora es más chico. Y estoy suponiendo función decreciente. Entonces, armo el cociente incremental usando x0 y el x0 más delta de x. Este ahora es más chico que el f de x0, lo de arriba es negativo, lo de abajo es positivo, menos dividido más, me queda menos. O sea que cuando voy por la derecha del x0, la derivada es negativa. O los cocientes incrementales son negativos, ¿sí? Por la izquierda del x0, porque tengo el x0 y voy hacia la izquierda, x0 menos delta de x, ahora este es más grande, entonces f de x0 menos f de x0 menos delta de x es negativo, lo de abajo es positivo, menos dividido más es menos, cociente incremental negativo. Cuando tome los límites, las derivadas me van a aparecer, derivada por derecha, derivada por izquierda. ¿Por qué hago por derecha y por izquierda? Porque las derivadas son límites, y siempre un límite existe, sí, existe el límite por derecha y por izquierda, y me dan lo mismo. En este caso, van a dar negativos o de nuevo cero. Función decreciente, en el punto tiene una derivada que es negativa y algunas veces es cero. Eso es una cosa un poco rara, pero puede pasar. Entonces, con esto lo que yo tengo es que, si ya sé que mi función es decreciente, yo ya sé que la derivada en ese punto donde la función es decreciente va a ser negativa o cero. Podemos hacer el gráfico también de una función aquí decreciente, un punto P, el x0 más delta de x, el x0 menos delta de x, el delta de x, aquí aparece el delta de y, parecería positivo, pero recuerden que el delta de y es siempre f de x0 más delta de x menos f de x0, y acá tenemos f de x0 más delta de x, que es más chiquito que el f de x0, o f de x0 menos f de x0 menos delta de x. Entonces, si bien acá aparece positivo, como la cuenta es al revés, el chiquito menos el grande me queda negativo. En cualquier caso, entonces, lo que vamos a tener es que cuando uno tiene una función que es decreciente, su derivada es negativa a 0. Lo que importa, lo que a nosotros en este momento nos interesa, es justamente que vale la inversa. Si la función en un punto que, discúlpenme que acá estoy viendo, le puse x1, el x0, tendría que ser lo mismo, ¿sí? No lo había visto el detalle. En el punto en el que estemos, si la derivada de la función en el punto es negativa, la función es decreciente. ¿Sí? Por ahí, si lo tienen ahí en el apunte, lo que sea a mano, pónganle el mismo nombre. Si quieren, pónganle x0 acá, o en el dibujito pónganle x1. Es más fácil cambiar la definición, ¿sí? Si no, en el dibujito hay muchos numeritos. Lo que importa es que derivada negativa significa que la función es decreciente. Bueno, ejemplos. Si yo tengo la función f de x igual a y a la x, que la grafiqué hace un ratito para el ejemplo, es una función que nosotros sabemos que es creciente, pero a ver, ¿cómo vemos esto con la derivada? Bueno, la derivada de la función e a la x es fácil, es la misma e a la x, y ahora miro, la e a la x es una potencia, es una función exponencial. Y las funciones exponenciales, cuando eran las básicas, tipo a la x siempre tenían como recorrido el conjunto de los números positivos, de 0 en adelante. Entonces, e a la x es siempre positivo. ¿Y eso qué me dice? Y bueno, que la derivada siempre va a ser positiva, sin importar lo que yo ponga en el lugar de la x. Y si la derivada de una función es positiva, lo que acabamos de ver es que una función de derivada positiva en un punto significa que es creciente en ese punto. Y esto va a ser siempre positivo, no importa el x. Y entonces resulta que la función exponencial es creciente en todos los números reales, o para todo x de r. Ya lo sabíamos, pero tenemos otra manera de verificarlo, ¿sí? Gráfico ahí, como les decía, también podemos usarlo ver las gráficas. Cuando miramos una función creciente de izquierda a derecha, sabemos que sube, ¿sí? ¿Qué pasa ahora con esta otra? F de x igual a menos x cuadrado. Calculamos su derivada, queda menos 2x, el menos está acá, baja el 2, y al 2 el exponente le resto 1. Entonces me queda menos 2x su derivada. Bueno, ¿qué pasa si yo tomo valores de x negativos?
Si en lugar del x yo pongo un número negativo, negativo con el menos de acá, menos por menos me queda más. Y entonces la derivada resulta ser positiva cuando tomo valores negativos. O sea que para valores de x negativos, la función tiene una derivada positiva. Y entonces sería creciente. En cambio, si tomo valores de x positivos, la derivada me va a dar negativa, menos por más me da menos. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Hay algún problema con esto? No, no hay ningún problema con esto. Está bien. Una función puede ser a veces creciente, a veces decreciente, dependiendo del intervalo donde trabajemos. No será una función monótona, porque para ser monótona tendría que ser toda creciente o toda decreciente. Si uno grafica esta función, que es una parábola con ramas hacia abajo, que pasa por el 0, 0, vemos que en efecto para los valores de x negativos la función crece y para valores de x positivos la función decrece. No hay ningún problema, simplemente tenemos otra manera de ver qué es lo que le pasa a esta función que no es monótona, a partir de las derivadas. A ver, si la función tiene derivada mayor que 0, decimos que es creciente. Si la función tiene derivada menor que 0 en un punto, decimos que es decreciente en ese punto. Si la derivada tiene valor 0 en un punto, o la derivada no existe en ese punto, podría pasar que yo calculase la derivada y que no me diera nada, me diera una división por 0. En ese caso sería una función no derivable, ¿sí? Bueno. ¿Qué hago? ¿Qué tengo en ese punto? Bueno, cuando me pasa eso, se dice que x igual a x0, que ese valor donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe, es un valor crítico de la función. Ese es el nombre. Si consideramos el punto de coordenadas x0 y lo que vale la función en x0, que es un punto, x0, f de x0, coordenada en x, coordenada en y, el punto se llama punto crítico. En vez de ser creciente o decreciente, cosa que no puede ser porque la derivada no es ni positiva ni negativa, en este caso se dice que la función es estacionaria en ese punto. ¿Sí? En el valor crítico, la función se llama estacionaria. No crece ni decrece. No está subiendo ni está bajando, está esperando a ver qué pasa. Ejemplos de puntos críticos o valores críticos y de funciones que son estacionarias en un punto. De izquierda a derecha voy a mirar. La primera aquí, que es como si fuera una parábola con ramas hacia abajo. En el punto, que es el vértice de la parábola en este caso, yo miro acá y estoy diciéndoles que tiene derivada igual a 0. ¿Por qué digo que tiene derivada igual a 0? Porque, bueno, ahí, en efecto, la función no está ni creciendo ni decreciendo. A la izquierda crece y a la derecha decrece. Y además, si me paro en ese punto y grafico la recta tangente, como grafiqué acá, la recta tangente no está ni subiendo ni bajando, no tiene ni pendiente positiva ni pendiente negativa, tiene pendiente 0. Y una recta de pendiente 0 es una recta horizontal, ¿sí? que será de coordenada, de ecuación, igual a f de x0 en este caso, para la primera. Aquí en esta, la segunda, que yo le llamé g a la función, tiene un punto x1, g de x1, y acá la función siempre crece. O sea que alguien podría decir, bueno, pero acá en este está como creciendo, porque crece hasta acá y sigue creciendo. Y sí, podríamos decir, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando la función es creciente, su derivada es mayor o igual a 0, ¿sí? No genera problemas. Cuando es 0, uno dice que es estacionaria, y a veces, cuando es estacionaria, también lo que está pasando es que la función viene creciendo y después sigue creciendo, digamos. Pero particularmente uno dice que cuando la derivada es 0, la función es estacionaria. Bueno, en este punto, si yo trazo la recta tangente, aquí la recta tangente tiene también pendiente 0 y es una recta tangente particular, porque es una recta tangente que está atravesando a la función. Y acá tengo otro ejemplo, donde aquí es como una parábola con ramas hacia arriba, tienen coordenadas del punto x2, h de x2, pues la llamé h. De nuevo tracé la recta tangente es horizontal, entonces su pendiente es 0,
Y entonces ese punto de coordenadas x2, h de x2, es un punto crítico. Y el x2 es un valor crítico de la función h. Bueno, ¿qué cosas Profe, pueden... perdón. ¿Sí? Sí, Buenas dígame. tardes. Buenas tardes, sí. Siguiendo el análisis que hacía respecto de las funciones crecientes y decrecientes, Sí. en este caso, si yo estoy en un x0 e incremento ese x0 con una variabilidad, ¿la Sí. función sigue siendo la misma o no? Sí, sí, No sí, la función es siempre disminuye, la misma. entonces pierde la monotonía. ¿Me estás hablando de algún gráfico en particular o de qué? No, un análisis que hice, sí. A ver, pero si vos tenés la función en un x0 y la función la calculás en x0 más delta de x, y lo que sabés es que f de x0, no sé, por ejemplo, es más chico que f de x0 más delta de x, vos dirías que de x0 hacia la derecha la función crece. Si vos la calculás después de x0 menos delta de x y el valor es más grande, entonces uno diría f en x0 menos delta de x, que sería el caso, por ejemplo, que estoy haciendo acá, en el h, ¿sí? F en x2 menos delta de x sería más grande que lo que vale f en, h en x2. Entonces, a la izquierda del x2 la función tiene una monotonía y a la derecha otra. Si vos me preguntás si esta h es monótona, no. En efecto, pierde la monotonía. Ahora, yo podría mirar la función del x2 a la derecha y digo que es creciente, y la miro del x2 a la izquierda y digo que es decreciente. No sé si con eso te respondo la pregunta. Sí, me había confundido con ¿Sí? eso. Ahí me quedó bastante No, claro. o sea, en efecto, a ver, de las tres funciones que yo acá tengo graficadas, las dos parábolas no serían monótonas y la que está en el medio sí, ¿sí? Claro. Sería creciente. Ahora, yo lo que puedo hacer con estas especies de parábolas es decir, bueno, la miro a la izquierda del punto y a la derecha. Y a la izquierda estoy viendo que la función crece y a la derecha decrece en el caso de la f, y en la h pasa que decrece a la izquierda y crece a la derecha. Y no es problema, yo no necesito trabajar con funciones que siempre sean monótonas, ¿sí? De hecho, la mayoría no lo son. Fíjate que estas que son parábolas o que son bastante simples, no lo son, no son monótonas, ¿sí? O sea que por causa de ese valor crítico se pierde la monotonía. Claro, en efecto, sí, en efecto. Listo. O sea, no siempre vas a perderla porque en la del medio no la perdes, pero sí, en las otras dos, sí, tranquilamente, en los puntos críticos vos podés perder la monotonía, en efecto, sí. Listo. Ok. Bueno, entonces, en cualquiera de estos tres casos, que como observaba aquí la compañera, en algunos casos se pierde la monotonía de la función, o sea, en algunos casos, que fuera el primero y el último, la función en ese punto crítico deja de ser o creciente o decreciente, en otros no, como el del medio, ¿sí? Lo que tenemos ahí seguro es que lo que tenemos es un valor crítico. En el valor crítico lo que pasa es que la derivada de la función vale 0, y en ese valor además se dice que la función es estacionaria, que no crece ni decrece, ¿sí? Bueno, entonces, y una última cosa que les quería comentar de esto es que en particular en la primera y en la tercera son esos valores o puntos críticos los lugares donde la función tiene, en el caso de la primera, el valor más grande que yo estoy viendo de esta función, al menos en este lugarcito que la estoy mirando, porque no la estoy graficando para el resto de los reales, y en el caso de la tercera es el valor más chico que tiene la función. ¿Sí? Cuando una función tiene un valor más grande y un valor más chico, se dice que tiene extremos. ¿Sí? Y lo importante, que lo estamos viendo en el dibujito, es que siempre que estemos en un punto crítico, la recta tangente va a ser horizontal. ¿Sí? Y entonces su pendiente es 0, cosa que tiene que pasar porque la derivada de la función es 0 en un valor crítico. Cuando tengamos que buscar valores críticos y puntos críticos, lo que tendremos que hacer es calcular la derivada de la función, igualarla a 0 y salir a buscar los x, ¿sí? Despejar el x. Bueno, ejemplos de valores críticos o de funciones con valores críticos. Puede haber funciones que los tengan y otras que no, ¿sí? En particular, sigo con la e a la x, que ya la dibujamos, que vimos que era siempre creciente. Si uno mira el gráfico dice, a ver, esta función es siempre creciente, no es lógico que tenga valores críticos, no debería tenerlos. Y en efecto, no los tiene.
La derivada de la e a la x, que es e a la x, ya vimos que era siempre positiva, que era siempre creciente, y entonces no hay ningún valor de x que haga que e a la x sea 0. Y entonces esta función no tiene valores críticos, y habrá otras que tampoco tienen valores críticos, ¿sí? La f de x igual a menos x cuadrado, que la graficamos hace un ratito y vimos que era un poquito creciente y un poquito decreciente, y entonces no era monótona, al menos en todo su dominio. Calculamos su derivada, f' de x igual a menos 2x. Si queremos buscar los valores críticos, ¿qué hacemos? Igualamos a 0 y despejamos la x. El 2 pasará dividiendo, me queda x igual a 0, valor crítico. Si yo quiero encontrar el punto crítico, reemplazaré la x en la función, f de x igual a 0 al cuadrado me da menos 0, que es 0, y en este caso el 0, 0, porque reemplacé en la función, es un punto crítico, y el valor crítico es 0. Y uno dice que la función es estacionaria en ese valor crítico. Y si considero f de x igual a x al cubo, calculo su derivada, 3x cuadrado. Fíjense que la derivada siempre es positiva, salvo ¿en quién? Salvo en 0. Si yo en lugar de la x pongo 0, la cuenta me da 0. Y para el resto es siempre positiva. Entonces, 3x cuadrado lo igualo a 0, puedo despejar la x, el 3 pasa dividiendo, me queda 0 sobre 3, da 0, el cuadrado pasa como raíz de 0 me da 0, x igual a 0 resulta ser el valor crítico de esta función que es x al cubo. La función es estacionaria entonces en este valor crítico, y como la derivada, salvo en el 0, siempre va a ser positiva, esta función sí va a ser monótona, sí va a ser creciente, ¿sí? Porque siempre va a tener derivada positiva, salvo en 0 que va a ser estacionaria, ¿sí? Pero va a ser monótona. Me adelanté a decírselo. La derivada es positiva porque es 3x cuadrado, el x cuadrado es positivo, salvo en 0, y entonces es creciente de menos infinito a 0 y en el 0 infinito. ¿Por qué lo escribo así? Bueno, porque en el 0 si estoy diciendo que tiene que ser positiva, y bueno, en el 0 vale 0, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto vale la derivada en 0? Y vale 0. ¿Y entonces qué pasa? ¿Y es creciente o es decreciente? Bueno, en este contexto uno dice que es estacionaria. Y no hice el dibujito de esta, pero simplemente no es el mismo dibujo, pero la x al cubo se parece a esta, ¿sí? Es como que siempre crece, pero hay un punto donde tenemos, es un punto crítico, la derivada es 0, ¿sí? Pero allí no pierde la monotonía, por decirlo así, no es que deja de ser creciente o decreciente, es creciente hasta ahí y después sigue siendo creciente, ¿sí? Si ustedes dicen que la función esta, x al cubo, es siempre creciente, no habría problema, ¿sí? No genera un inconveniente el hecho de que en un valor valga 0. Por si lo escriben ahí, o por si lo ven escrito en algún libro diciendo que esta función es creciente, ¿sí? Porque cuando uno tiene una función creciente, la derivada también es mayor o igual a 0. Ese igual es lo que me permite decir que en el valor crítico, cuando la función es estacionaria, también uno a veces la considera creciente o decreciente. A gusto la considera, ¿sí? Es como que, en este caso uno podría decir es creciente porque en el resto es creciente. Pero si ustedes quieren ser cuidadosos, lo escriben así, separadito, y el 0 lo sacan para evitar problemas, porque ahí la función sería estacionaria. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a hablar de extremos. ¿Qué son los extremos? Son los máximos y los mínimos. El mayor valor de la función o el menor valor de la función. Vamos a considerar siempre función continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el abierto. ¿Por qué derivable? Porque siempre voy a trabajar con derivadas en esta unidad. Vamos a considerar dos puntos, x0 y x1. Espero haber hecho los gráficos con los nombres que corresponden. En todo caso, no son fijos, pero bueno. Básicamente, x0 y x1 en AB, voy a considerar un entorno, un intervalito alrededor del x0, x0 más h y x0 menos h, que lo puedo escribir en notación de valor absoluto así, porque si uno aquí quita las barras del valor absoluto, quedará x menos x0 entre h y menos h, y luego pasaríamos el x0 sumando para los dos lados. Y un entorno del x1, ¿sí? x1 menos h, x1 más h. Entonces,
Sí, lo que pasa es lo siguiente. Yo calculo f de x en todos los puntos del entorno de x0. Y me da más chiquito que lo que vale la función en x0, salvo en el mismo, porque f en x0 me va a dar f de x0. Entonces, calculo f de x en todos los puntos de x0 menos h, x0 más h, salvo en el medio. Y lo que me pasa es que el valor de la f siempre es más chiquito que lo que vale la función en el centro de ese entorno, en el medio de ese intervalo. Entonces, en ese caso, el valor de f de x0 es el más grande de la función en ese intervalo. Y entonces, uno dice que tiene un máximo de esa función. Y le agrega un adjetivo, dice máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque yo voy a estar mirando los valores de la función alrededor del x0, pero en un intervalito chiquito, ¿sí? No la voy a mirar a la función en todo su dominio. Si yo la miro en un intervalito alrededor del x0 y observo que lo que vale la función en x0 es el valor más grande en ese intervalito, entonces ese f de x0 es el máximo de la función, pero relativo a ese entorno. Si me pasa al revés, si ahora calculo f de x en un entorno de un punto que aquí llamé x1, y ahora f de x1 siempre es más chiquito que lo que vale la función alrededor de él, calculo f de x en todos los puntos de x1 menos h, x1 más h, salvo en el x1, entonces lo que voy a tener es un mínimo y también relativo, en ese x igual a x1. ¿Por qué? Porque el valor de la función en x1 es el valor más chico. Lo aclaré en la errata, pero en el apunte le faltaba, creo, esto del excepto x igual a x0 y excepto x igual a x1. Es una aclaración que es importante porque si no me quedaría que f de x0 es mayor que f de x0 o con el x1 lo mismo y no sería cierto, ¿sí? Lo de relativos es, como les decía, es agregarle ese nombre relativo porque miramos qué le pasa a la función en un intervalito chiquito alrededor del punto. No la miramos en todo el entorno. Entonces acá yo dibujé dos funciones que no sé cómo se comportan, digamos, fuera de este intervalo AB. Las estoy mirando en un intervalito AB y puede pasar que esta función siga para la izquierda del A o para la derecha del B. Ahora, yo la estoy mirando acá, y en este lugar que la estoy mirando tengo el x0, tengo el x0 más h y el x0 menos h, y tengo la función graficada. Y lo que veo es que el valor que toma la función en x0 es el valor más grande con respecto a lo que le pasa a la izquierda y a la derecha de ese x0. E insisto, la estoy mirando en un intervalito que la función podría seguir para la izquierda o para la derecha. Ahora, como yo la miro en este intervalito, y acá el x0, en x0 la función toma el valor más grande, digo que el f de x0 es el máximo relativo a la función, o el punto de coordenadas x0, f de x0 es el máximo de la función. Misma situación con el mínimo de la función. El x1, f de x1, el valor más chico que toma la función en este tornito, en este intervalito alrededor del x1, es f de x1. Después la función es más grande para la izquierda y para la derecha. Entonces lo que tengo es un mínimo relativo. Obviamente uno puede tener extremos que se llamen absolutos. ¿Qué es un extremo absoluto? Una función va a tener un máximo, ya no relativo, sino absoluto, ¿sí? Cuando encuentre un valor de la función que es el más grande de todos, si la miramos en todo su dominio, ¿sí? O sea, el valor más grande que tome la función en todo su dominio es lo que se dice el máximo absoluto. Y el valor más chiquitito es el mínimo absoluto, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar cómo se obtienen los relativos usando la derivada. Los absolutos uno los mira o los encuentra una vez que obtuvo los relativos, hizo un gráfico y estudia un poquito la función. No vamos a tener una regla para obtener esto, ¿sí? Esa es la cuestión. A ver. Voy a los gráficos y después volvemos ahí, que lo que está escrito ahí es lo que vemos en los gráficos.
Fíjense, yo tengo acá en el gráfico de la izquierda una función que viene bajando hasta el P1 y después empieza a subir. Entonces, si yo miro acá del 0 a la izquierda, esta función toma valores más grandes que lo que vale en P1 y luego, después del P1, empieza a tomar valores más grandes. Entonces, si la miro a la izquierda del 0, el P1 es un mínimo. Y es un mínimo que podría, a priori es relativo. Fíjense que ahora, supónganse que ahora yo sigo mirando, la función empieza a subir desde el P1 hasta el P2, y en el P2 pega la vuelta y empieza a bajar. Entonces ahora miro a la función alrededor del 0, que es la coordenada en X del P2, y lo que veo es que en ese intervalito alrededor del 0, el valor más grande que toma la función alrededor del 0, ¿sí? Supónganse que no me fui después del P1. Arranco aquí entre el P1 y el P2. Y ahí la miro, la función sube y después baja. ¿Qué pasa si yo miro la función desde la izquierda del P1? Fíjense que la función viene de arriba. Entonces acá está tomando valores más grandes que el P2. Entonces, si yo mirara la función en todos los valores de X a la izquierda del 0, el P2 no sería un máximo, porque acá hay valores que son más grandes o puntos donde la función vale más que lo que vale en P2. Entonces, por esa razón es que uno dice, el P2 es un máximo relativo. ¿Relativo a qué? A un entornito del 0, que en este caso es su coordenada en X, porque cuando me agrando y miro más, resulta que este P2 se queda chico con respecto a lo que pasa a la izquierda. Sigo mirando la función, ¿sí? Vengo bajo, bajo hasta el P3, y después del P3 empiezo a subir. O sea, la función decrece y después vuelve a crecer. Y entonces este P3 resulta que si lo miro en un entornito del P3, alrededor del P3, el P3 toma o es el valor más chico de la función. Y después empieza a subir. Entonces el P3 es un mínimo que yo a priori diría que es relativo. Ah, bueno. Ustedes están leyendo acá dice mínimo absoluto. Bueno, ¿por qué además dice mínimo absoluto? Y bueno, porque ahora yo miro toda la función. ¿Sí? Supongamos que esta es mi función que viene de por acá arriba, bajo hasta el P1, subo el P2, bajo hasta el P3 y sigue subiendo. Y entonces lo que veo es que el P3 resulta ser el punto que está más abajo, el que tiene ordenada más chica de todos. Y por esa razón, este P3, además de ser mínimo relativo, que es lo primero que yo veo, resulta ser mínimo absoluto. Ahora, el P1 claramente, si ya tengo un absoluto que es más chiquito que él, el P1 solo va a ser mínimo relativo, porque hay uno que es más chico que él, entonces no puede ser absoluto. Y el P2 no puede ser absoluto, porque básicamente antes del P1 hay valores de la función que son mayores, y fíjense que después del P3 empieza a subir, y entonces por acá también la función está tomando valores más grandes que la coordenada en Y del P2. Entonces, a veces nosotros tenemos relativos, extremos, máximos y mínimos. Alguno a veces puede ser absoluto o no, ¿sí? Y fíjense que tenemos aquí un máximo, ¿sí? Que es relativo, pero que es más chico que otros valores de la función, ¿sí? Vamos a la otra gráfica. Fíjense, esta función viene como de por acá abajo, empieza a subir, llega al P1 y después pega la vuelta. Y como aquí en el P1, si yo lo miro cerquita del P1, hay como una especie de montañita, en ese entorno del P1, este P1 es un extremo relativo, es un máximo. Si yo miro un entorno más grande, bueno, depende hasta dónde me extienda. Si lo miro hasta el P2 no voy a tener problema porque todos estos valores son más chiquitos, ¿sí? Bueno, sigo caminando hasta el P2. En el P2, si considero un entorno chiquitito del P2, por acá, este P2 es el valor más chico de la función. Pero si yo me extiendo y miro por acá, fíjense que la función acá es mucho más chiquita que el P2. Entonces el P2 es un extremo relativo. Es un mínimo relativo. ¿Por qué es relativo? Porque acá hay muchos que son más chiquitos que ellos. Muchos valores de la función que son más chicos que ellos. P2 sigue subiendo. Después del P2 la función sube, va hasta el P3.
En el P sub 3, de nuevo, si miro un entornito del P sub 3, algo alrededor del P sub 3, para valores de X que estén alrededor de él, la función ahí está tomando su valor más grande en ese entorno. Pero si yo me agrando un poquito y miro hacia la derecha, resulta que la función acá empezó a subir y está tomando valores más grandes que el P sub 3. Entonces, este es un extremo relativo, es un máximo relativo. Y en el P sub 4 tenemos un mínimo relativo. Misma situación, este no puede ser mínimo absoluto, porque fíjense que cualquier valor que tengamos por aquí ya es más chiquito que lo que vale en P sub 4. Entonces, una función puede tener extremos relativos, y puede tener extremos absolutos, y puede tener solo extremos relativos, ¿sí? Y solo extremos absolutos. Y puede, volví para atrás para ver qué es lo que estaba escrito acá. Bien. Puede haber algún mínimo que sea mayor que un máximo relativo, ¿sí? Eso pasa en la primera, ahora lo miramos. Y puede haber funciones, que yo no grafiqué ninguna ahí, pero después vamos a ver alguna, que tengan varios máximos y varios mínimos absolutos, ¿sí? Y que siempre, ¿por qué varios? Y porque siempre se ocurren en el mismo lugar, en el mismo valor de I. El mismo lugar no, serían la misma, que tienen el mismo valor de ordenada. Como pueden ser las funciones trigonométricas, ahí escribí el seno, puede ser el coseno, otro valor. Una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? En el caso del primer gráfico donde hay un mínimo absoluto, ¿Sí? digamos, ¿cómo se puede afirmar que es absoluto? ¿Porque se toma la función un poco acotada o es porque, digamos, si es la función completa? Mi duda es, si después del P sub 3, digamos, Sí. sube y en algún momento puede volver a bajar y tener un mínimo absoluto más abajo que P sub 3. No sé si A me ver, explico. sí, te entiendo perfectamente. Depende de la función. O sea, la realidad es que si yo en esta función supongo que va a seguir subiendo, ¿y por qué supongo? Y bueno, porque a lo mejor hice el gráfico y estoy viendo que voy a cada vez que tomo valores más grandes sigue subiendo, o hago una tabla de valores y veo que sigue subiendo, voy a decir que en efecto este no va a haber ninguno por acá abajo. Pero podría pasar que la función pegase la vuelta, ¿eh? Quisiera como alguna de estas, que pegase la vuelta y por ahí diera la vuelta por acá y se fuera para acá y en realidad no tuviese un mínimo absoluto, ¿sí? Pegara la vuelta por acá, hiciese así, chum, viene por acá y no tendría mínimo. El P sub 3 dejaría de ser mínimo absoluto. ¿Cómo lo sé? Lo que yo les decía, no, para los absolutos no hay reglas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es analizar cada función por separado, ¿sí? Yo no te puedo decir, siempre hace esto y fíjate, y de esa manera te vas a dar cuenta si la función tiene o no tiene, si es absoluto o no, ¿sí? Ese es el problema. Con los relativos nosotros vamos a ver reglas para ir sacándolos y sabiendo, acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo y demás. Con los absolutos depende un poco de qué cosa sea el recorrido, de la gráfica, de la función. A ver, ¿yo por qué estoy diciendo que en el P sub 3 es absoluto? Y bueno, porque yo estoy asumiendo que mi función no pega la vuelta acá, ¿sí? Sigue para arriba y sigue para arriba, ¿sí? Pero bueno, no vamos a ver reglas para sacar extremos absolutos y tampoco le vamos a pedir a ustedes que busquen los extremos absolutos con certeza, digamos. Sí vamos a ver reglas para sacar los relativos y entonces eso sí va a estar más determinado. Ustedes van a decir, si pasa esto, tengo un extremo que va a ser un máximo relativo, un mínimo relativo, y lo voy a saber. Puedo a veces hacer un gráfico de la función y saber si la función tiene un extremo absoluto a partir del gráfico, o también una cosa que podrías mirar es esto. Fíjate que en mi gráfico yo estoy asumiendo que la función sigue subiendo después del P sub 3 y también después del P sub 1, porque podría pasar lo mismo, que en el P sub 1 pegara la vuelta. Bueno, esto de pegar la vuelta tendría que ver con que habría otros puntos donde la función tendría extremos, ¿no? Y eso saldría si yo hago la derivada primera, la igualo a 0, y busco los puntos críticos, porque estos extremos son justamente lugares donde hay valores críticos o puntos críticos. También lo que puedo ver es que si la función desde el P sub 3 en adelante es siempre creciente, no existe la posibilidad de que pegue la vuelta y tome valores más chicos. Pero quizás la pregunta que me hacías era, ¿cuál es la regla que hay para saber si hay extremos absolutos? No hay una regla, depende un poco de la función que uno esté analizando, ¿sí?
Por ahí, si uno ya encontró extremos relativos y dice, los lugares donde se me hace cero la derivada son el peso 1, el peso 2 y el peso 3, ok, ¿qué es lo que va a pasar si la función es más o menos buena? Es un polinomio, no tiene problemas de discontinuidad. Yo ya sé que no puede pegar la vuelta. Si sé que no puede pegar la vuelta, ¿sí? Estoy asegurándome de que va a seguir siendo siempre creciente. Puedo mirar la derivada y ver si la derivada siempre acá va a ser positiva, o sea, para todos los x más grandes, y en ese caso diría, está bien, si siempre sigue creciendo, no va a pegar la vuelta, y entonces este es el mínimo absoluto, ¿sí? Y después, a ver, quería ver hacia allá. Esto. Sí, lo que estaba escrito ahí, por ejemplo, qué sé yo, este punto P1, que es un máximo relativo, y el punto P4 es un mínimo relativo, uno dice, ¿cómo? El máximo va a ser más chiquito, tiene una ordenada más chica que el P4. Bueno, justamente, porque son relativos. Entonces uno no mira en todo su dominio. Si uno lo mira en todo su dominio, en el caso de la función del gráfico segundo, yo así como la grafiqué, asumiendo que la función siga creciendo para la derecha y siga decreciendo, siga, digamos, de la izquierda para la derecha, esto siga subiendo, o sea que si antes del peso 1 siga creciendo, entonces esta función no tiene extremos relativos. ¿Sí? Son siempre extremos, no tiene extremos absolutos, son todos extremos relativos. ¿Sí? Y en la primera, si asumo que la función se comporta como les digo, o sea, después del peso 3 sube y antes del peso 1 es como que viene bajando, el único absoluto sería el peso 3. Y después en cada función que uno analice, por ahí mira y tiene que ver si hay o no extremos absolutos. Pero van a ver que en los ejercicios uno pone énfasis o les pide siempre que trabajen con extremos relativos, porque para eso sí sabemos, vamos a ver la próxima clase, reglas de cómo obtenerlo, ¿sí? Hoy no, la próxima lo vamos a ver. Bueno. Entonces, a ver, lo que sí vamos a ver hoy es algo que está relacionado con la recta tangente, con qué pasa justamente en los extremos, aquí, la recta tangente en estos extremos, tiene pendiente 0, es horizontal, aquí la recta tangente es horizontal, acá también, acá también, acá también. Entonces, en los extremos relativos, lo que uno siempre ve es que si grafica la recta tangente, ¿sí? La recta tangente tiene pendiente 0, eso significa que en los extremos relativos siempre lo que vamos a tener son puntos críticos o valores críticos, o sea, la función en los extremos relativos siempre lo que le pasa es que es estacionaria. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es algo que llaman una condición necesaria para la existencia de extremos. ¿Qué dice la condición? Si yo estoy en un extremo, estoy en un máximo, estoy en un mínimo, estoy en la parte más alta de la función o en la más baja, y estoy en una función que es buena, continua y derivable. ¿Qué significa que sea derivable? Que no va a tener pico. ¿Se acuerdan que el otro día vimos un ejemplo, una función valor absoluto que tiene un pico? Y ese pico uno puede tener un extremo, pero no puede calcular la derivada. Entonces, para ese tipo de funciones no derivables, nosotros no vamos a aplicar esta teoría. Lo que vamos a ver acá va a servir para funciones que sean redonditas, ¿sí? Que tengan un máximo o un mínimo y que así en los máximos y en los mínimos sea redondeada, no haya picos. Bueno, justamente en los ejemplos que vimos recién, en esos extremos, en los máximos y en los mínimos, es redondita, la función es como una montaña o como un valle, pero sin pico, ¿sí? Y ahí lo que uno ve es que la pendiente, la recta tangente 0, que uno puede graficar una tangente que sea horizontal, y entonces la derivada en esos puntos es 0. Y entonces siempre que estemos en un extremo, vamos a estar en un valor crítico y en un punto crítico, ¿sí? Si la función tiene un extremo en un x igual a x0, uno dice que ese x igual a x0 es valor crítico. Si estamos en un extremo, vamos a tener derivada primera igual a 0. ¿Sí? F de x tiene un extremo en x igual a x0, entonces sí o sí la derivada es 0. ¿Por qué dice condición necesaria? Porque me paro en un extremo, yo ya sé que estoy en un extremo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Esta condición es necesaria, pero no me alcanza. ¿Por qué?
Porque hace un momentito voy a ir para atrás a un dibujito que les mostré antes, donde vamos a ver, recordar que hay una derivada cero y que la función no tiene ni un máximo ni un mínimo, ¿sí? Voy un poquito para atrás, acá, y que le había hecho el dibujito. Acá, fíjense en la G. La primera y la tercera tenían derivada cero, esta en un máximo y esta en un mínimo. Y la del medio tiene derivada cero en este x1, y este no es ni el más grande ni el más chico de su entorno. Entonces, ese es el problema. Cuando uno está sí o sí parado en un extremo, la derivada primera en ese punto vale cero. Pero hay funciones que tienen derivada primera igual a cero en algún valor, y ahí la derivada primera igual a cero no me dice que tengo un extremo, tengo otro tipo de punto. Es un problema, pero vamos a saber cómo resolverlo más adelante. Nos vamos a sacar de encima ese problema en la próxima clase. Pero hoy lo que vamos a ver es cómo se llama este punto, cuando a veces pasa esto, ¿sí? Voy a volver ahora a la condición necesaria, acá, ¿sí? La condición necesaria de extremos. Si estoy en un extremo, si yo ya sé que estoy en un máximo o en un mínimo, estoy en un valor crítico, y en consecuencia, si estoy en un valor crítico, lo que tengo es derivada igual a cero. Derivada primera en el punto igual a cero. La condición necesaria no basta, puedo estar en un punto que no sea un extremo y que la derivada primera sea cero. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Si tengo derivada primera igual a cero y no sé qué pasa ahí porque no grafiqué, porque no conozco la función, no puedo asegurar que sea un extremo. Tendré que usar algo más, que serán condiciones suficientes, que las veremos la próxima clase, para decir qué es lo que pasa ahí. Si estoy en un máximo, si estoy en un mínimo, o si estoy en otro tipo de punto. ¿Sí? A ver, tengo las gráficas ahí, sí. Bien, fíjense. F de x igual a menos x al cuadrado. Calculo la derivada, menos 2x. La igualo a 0. Despejo el x. Me queda x igual a 0 porque el 2 lo paso dividiendo. Entonces, x igual a 0, como me anula la derivada, es valor crítico. Si reemplazo la x por 0, me queda f de 0, 0. El punto 0, 0 es punto crítico. Y acá dice máximo absoluto. ¿Por qué? Porque lo grafiqué. Lo miré y me di cuenta que la función hace este gráfico. Y a la izquierda, ¿sí? La función crece, y a la derecha la función decrece. Eso lo miramos hoy. Era creciente a la izquierda, decreciente a la derecha. No puede pegar la vuelta, ¿sí? No tiene otros puntos donde pegue la vuelta. Entonces, esto que yo estoy diciendo acá de que es máximo absoluto, lo estoy diciendo a partir del gráfico y del análisis de la función, ¿sí? Por ahora, solo son esas las herramientas que tengo, ¿sí? No se asusten, vamos a ver después cómo asegurar que al menos es máximo relativo, ¿está? Por ahora, lo que tenemos es, miramos la función, calculamos la derivada, buscamos los valores críticos y graficamos. En la segunda, f de x igual a x cuadrado más 1. Puedo derivar f' de x igual a 2x. Es una parábola, ramas hacia arriba, porque el coeficiente con la x cuadrado es 1. Aquí la grafiqué, es esta, parábola con ramas hacia arriba. La derivada primera, 2 por x, es 0 cuando el x se anula, ¿sí? El x igual a 0 es valor crítico. Reemplazo aquí la x por 0, 0 al cuadrado más 1 me queda 1, entonces el punto P de coordenadas 0, 1, por lo pronto es punto crítico. Yo acá además le puse que es mínimo absoluto, pero ¿por qué puse esto? Porque miré el gráfico, porque me fijé que la derivada de la función solo se anulaba en 0, y porque a la izquierda de la función es a la izquierda del 0, disculpen, la función es decreciente. Y a la derecha del 0 la función es creciente. Eso sí lo puedo mirar a partir de los valores que toma la derivada. Si yo tomo un número negativo y reemplazo acá, me queda 2 por un negativo, me queda negativo, entonces sé que a la izquierda del 0 la función decrece. Y a la derecha la función crece, porque acá tengo valores positivos de x, reemplazo acá, y la derivada me da positiva, entonces la función crece. Y entonces sé que sigue creciendo, 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 y a la izquierda sé que
viene decreciendo, decreciendo, decreciendo. Entonces, sé que no va a haber otro donde pegue la vuelta, no va a haber otros extremos relativos. Y entonces, este me queda más abajo de todo, en la función es el valor más chico que toma la función, y por eso le pongo lo del mínimo absoluto. ¿Está? Es un análisis que hacemos mirando la función, el crecimiento, ¿sí? Después, en la tercera tengo f de x igual a la raíz cúbica de x. Saco la derivada de esto. Recuerden que ustedes pueden escribir la raíz cúbica de x como x a la 1/3, ¿sí? Entonces baja el 1/3, me queda 1 sobre 3 por x elevado a la 1/3 menos 1. O sea que me queda 1/3 por x a la menos 2/3, que lo puedo escribir en el denominador. Si ustedes quieren escribir acá arriba x a la menos 2/3, no hay problema, lo pueden hacer. ¿Por qué yo lo escribo acá? Y porque si lo escribo acá con exponente positivo, me doy cuenta más fácil de que la derivada en 0 tiene un problema. Yo no puedo calcular la derivada en 0. 1 sobre 0 no lo puedo calcular, ¿sí? Entonces la derivada no existe en 0, la función esta, que también el otro día la habíamos visto, no es derivable en 0, tiene una recta tangente que es vertical. Eso nos estaría diciendo que la recta tangente tiene una pendiente infinita, ¿sí? Y justamente en ese punto donde tenemos una tangente vertical que atraviesa la función, este punto P, ¿sí? El 0, 0, que es donde la derivada no existe, no es el punto, el x igual a 0 no es el valor que me anula la derivada, es un valor donde la derivada no existe. Recuerden que algo era valor crítico si la función derivada se anulaba ahí o si la función derivada no existía, ¿sí? Entonces hay algunos casos raros, como es este, de funciones que tienen una derivada que en un punto no existe y en ese punto nosotros vamos a analizar qué pasa. Y a veces pasan estas cosas. La función viene creciendo y después sigue creciendo. Y hay algún cambio, que ya le vamos a dar un nombre a ese cambio, porque ustedes están viendo que la función va como si fuera con ramas hacia arriba y acá tiene como si fuera como ramas hacia abajo. Bueno, este punto tiene un nombre, ya lo vamos a ver, pero no es ni un máximo ni un mínimo, porque está claro que a la derecha la función toma valores más grandes y a la izquierda toma valores más chicos, ¿sí? Entonces, en los valores críticos a veces tenemos máximos, mínimos y a veces tenemos otra cosa, ¿sí? Entonces, como les decía, que en un valor la función derivada se anule, no quiere decir que la función ahí tenga un extremo. Nos da una pista, nos dice, si usted en la derivada primera encuentra que en x0 se anula, capaz que ahí, quizás ahí tengamos un extremo. La próxima veremos cómo nos aseguramos de que tenemos un extremo u otra cosa, porque puede pasar lo que nos pasa en el tercer caso. Bien, entonces, para ver lo que pasa en el tercer caso, vamos a ver este concepto que habla de concavidad. Entonces, acá vamos a trabajar con funciones que le vamos a pedir un poquito más. Va a ser continua la función en la B, pero le vamos a pedir que sea 2 veces derivable. 2 veces derivable, ¿qué significa? Que podemos calcular la derivada primera y luego la derivada segunda. Y que la derivada segunda y la primera, las dos existen. Valen algo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una función es cóncava hacia arriba en un punto x0 de AB. La definición matemática dice si las ordenadas de la recta tangente en un entorno de x0 son menores a las ordenadas de la función. Hay una definición de cóncava hacia abajo, la vamos a ver y ahora vamos a ver los dibujitos para ver qué significa esto, ¿sí? Bánquenme un cachito que ya vamos a ver qué es esto de las ordenadas. F de x es cóncava ahora hacia abajo en un punto x1 de AB si las ordenadas de la recta tangente en un entorno de ese punto son mayores a las ordenadas de este. ¿Qué son las ordenadas? Son las coordenadas en y de los puntos. Y puntos que están ¿dónde? En las rectas tangentes. A ver, sin ser muy matemática, ustedes, o sin ser muy cuidadosa en la definición, una función que tiene como ramas hacia arriba, como si fuera una parábola con ramas hacia arriba, si tiene ese comportamiento, es cóncava hacia arriba. Y si tiene ramas hacia abajo, es cóncava hacia abajo. Eso puede pasar en algún entornito, puede ir cambiando esa situación. Entonces, fíjense, en la primera tengo como si fuera una parábola con ramas hacia arriba.
esta función es cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo trazo acá la tangente, en ese punto o en cualquier otro, ¿sí? Me tiene que pasar que las ordenadas de la tangente cerca del punto sean menores que las ordenadas de la función. Supónganse que yo me paro del x0, me vengo acá un poquito a la derecha, subo a la tangente está por debajo de la función, y entonces, como está por debajo de la función, el valor de lo que vale la tangente acá es más chiquito que la función. Mismo si yo me paro un poquito más a la izquierda del x0, subo, me encuentro antes con la tangente. O sea, subo menos que hasta llegar a la función. Eso es lo que está diciendo la definición. Los puntos de la tangente están un poquito por debajo de la función. También uno podría decir que una función es cóncava hacia arriba cuando las tangentes están como por debajo, ¿sí?, de la función. Uno dibuja la tangente acá, la tangente acá, la tangente acá. ¿Qué pasa cuando la función es cóncava hacia abajo? Bueno, lo contrario. Yo dibujo las tangentes y las tangentes me quedan como por arriba de la función. ¿Y qué significa eso que las tangentes queden por arriba? Que si yo me paro en un punto de la tangente, supónganse acá donde estoy con la manito, la altura, ¿sí?, para ese punto es mucho más grande que para el mismo valor, para el punto que tiene la misma x, pero en la función. Entonces yo me paro acá en un punto que esté a la derecha del x1. Subo, lo primero que me encuentro es la función, y después me encuentro con la tangente. Tuve que subir más para llegar a la tangente. Entonces la ordenada de la tangente es más grande, es mayor que la ordenada de la función. Bueno, eso dice la definición de concavidad. Como les dije, ustedes tienen esta idea gráfica de pensar función con ramas hacia arriba, ramas hacia abajo, cóncava hacia abajo. Otra idea, tangentes por abajo, cóncava hacia arriba, tangentes por arriba, cóncava hacia abajo, es como al revés. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, nosotros tenemos que conectar esto con las derivadas. Y entonces, si nosotros miramos esta, me quedo con la cóncava hacia arriba, ¿sí? Fíjense que yo tracé acá en el x0 la tangente, y es una recta tangente decreciente, pendiente negativa. Supónganse que yo ahora me paro un poquito más a la derecha del x0. En el punto este que es el mínimo, diríamos, la tangente ahí es horizontal, entonces la pendiente es 0. Y si yo me paro acá un poquito más a la derecha del mínimo, subo, grafico una tangente, y ahora esta otra tangente va a ser creciente. Entonces tengo tangente decreciente, tangente horizontal, tangente creciente. Pendiente negativa, 0, positiva. Entonces, de izquierda a derecha, los valores de las pendientes van creciendo, uno es negativo, después viene el 0 y después viene el positivo. Entonces, ¿qué le pasa a la derivada de la función? Cuando estamos en una función cóncava hacia arriba, la derivada es creciente, ¿sí? Cuando estoy en una función que es cóncava hacia arriba, las pendientes de las tangentes van aumentando en valor, negativa, positiva, negativa, 0, positiva, perdón, y entonces las pendientes de las tangentes crecen, las derivadas crecen. ¿Sí? Entonces, después vuelvo al dibujito, ¿sí? La función es cóncava hacia arriba, a medida que x crece también la pendiente de la recta tangente va a crecer, esto que yo les dije es negativa, 0, positiva. Entonces la derivada es una función creciente, y una función era creciente si su derivada era positiva. Y entonces, si la derivada es creciente, su derivada es positiva. Entonces acá me aparece la derivada de la derivada, que era la derivada segunda. Y entonces va a pasar que nosotros vamos a decir que una función es cóncava hacia arriba en un punto cuando la derivada segunda sea positiva. ¿Sí? Función creciente en un punto, derivada positiva, función cóncava hacia arriba, derivada segunda positiva. Sé que por ahí es bastante información para un día. La próxima vamos a hacer repaso, ¿sí? De las reglas, igual les voy a pedir que lo vuelvan a leer y demás. Voy a volver para el dibujo, para el de la cóncava para abajo, ¿sí? Entonces tengo acá la cóncava para abajo, y ahora quiero que miremos las rectas tangentes acá. Si yo arranco en x1, tengo una tangente que es creciente. Me muevo un poquito a la derecha y voy al máximo. Tengo una tangente horizontal.
Y si me muevo acá, supónganse al 0, aquí trazo la tangente, una tangente decreciente. Entonces, en una función que es cóncava hacia abajo, tengo derivada acá positiva, derivada 0 negativa. O sea que la derivada de una función que es cóncava hacia abajo, ahora pasa de positiva a 0 a negativa. O sea que va achicándose, va decreciendo. Entonces, cuando estoy en una función que es cóncava hacia abajo, su derivada es decreciente. Y si su derivada es decreciente, esa función derivada tiene que tener una derivada negativa. ¿Sí? Acá, vuelvo acá. Si la función es cóncava hacia abajo en un punto, ahora la pendiente de la tangente decrece. ¿Sí? Pasa de positiva a 0 a negativa. O sea que la pendiente o la derivada de la función en los puntos es una función decreciente. Y si es decreciente, la derivada significa que la derivada de su derivada, aquí me olvidé algo. Aquí le falta la prima. ¿Sí? Es la derivada de en x1. ¿Sí? Ahí me lo he olvidado. Entonces, para que esté bien esto acá, la derivada segunda en x1, que es la derivada de la derivada, eso tiene que ser negativo. ¿Sí? Entonces, resumiendo todo este lío, ¿sí? A ver, primera cuestión, función cóncava hacia arriba, si yo la grafico y la miro, es como una especie de parábola con ramas hacia arriba. Función cóncava hacia abajo, ramas hacia abajo. ¿Cómo se conecta eso con la derivada? La vamos a mirar con la derivada segunda. Si bien yo les hablé acá de la derivada primera, vamos a pensar la concavidad con la derivada segunda. Función que sea cóncava hacia arriba, con ramas hacia arriba, derivada segunda positiva. Si la función tiene derivada segunda positiva, entonces lo que pasa es que la función es cóncava hacia arriba en ese punto. Si en cambio la derivada segunda es negativa, uno dice que la función es cóncava hacia abajo, ramas hacia abajo, como si fuera una parábola con ramas hacia abajo. Bueno, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya un punto donde la función no tenga ni derivada segunda positiva ni derivada segunda negativa. ¿Sí? O sea que no sea ni cóncava para arriba ni cóncava para abajo. Bueno, puede haber ese tipo de puntos. Ese tipo de puntos tienen un nombre. Se llaman... A ver. Se llaman puntos de inflexión. ¿Sí? Los puntos donde la curva no cambia la concavidad, la curva cambia la concavidad, donde la curva no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, a la derecha tiene un comportamiento y a la izquierda tiene otro, en esos puntos la función tiene puntos de inflexión. ¿Sí? Por decirlo así, en un punto de inflexión, la función no tendría ningún tipo de concavidad, no sería ni para arriba ni para abajo. Voy a borrar este dibujito. Entonces, ejemplos. Este es como el que yo les mostré hoy al principio. Acá tenemos recta tangente horizontal. En consecuencia, en este punto P, la derivada primera vale 0, pero no es un máximo ni un mínimo. En este caso, es un punto de inflexión. ¿Y por qué es un punto de inflexión? Porque yo lo estoy mirando al gráfico. En este momento lo único que estoy haciendo es mirarlo. Y veo que la función acá es como si fuera cóncava hacia abajo. Y acá, de la izquierda, del 0 hacia la derecha, es cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando y veo que esto es como si fuera una parábola con ramas hacia abajo y esto con ramas hacia arriba. Y si trazo las tangentes, por ejemplo, a la izquierda, están por arriba y acá a la derecha están por debajo. ¿Sí? En el primero, la recta tangente atraviesa, ¿sí?, a la curva en el punto de inflexión y es una tangente horizontal. Entonces, en este punto, en particular, la derivada primera es 0 y no es un máximo ni un mínimo. Tengo otro ejemplo aquí en el segundo. Fíjense, vengo con una función como si fuera una parábola con ramas hacia abajo y acá es como que pega la vueltita y empiezo a hacer con una parábola con ramas hacia arriba. Bueno, este punto P, que en este caso yo dije que era 1, 1, porque acá tengo la función escrita, es un punto de inflexión. ¿Por qué? Bueno, en este caso pues lo estoy mirando, porque hice el gráfico, me tomé el trabajo de hacer el gráfico y de ver qué pasa con el dibujo. Todavía yo no sé cómo hacer esto con cuentas. ¿Sí?
Y en este caso, en el punto, de nuevo, la tangente atraviesa a la función, pero es una tangente que es oblicua, ¿sí? No es ni horizontal ni vertical. Entonces, al no ser horizontal, como en el primer caso, la derivada en este punto no vale 0, vale otra cosa. Entonces, tengo un punto de inflexión en la primera donde la derivada primera se anula. Y en la segunda, la derivada primera no vale 0. Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que en los puntos de inflexión, a veces la derivada primera vale 0 y a veces no. ¿Sí? No es un problema muy grave, ya vamos a ver cómo hacemos para resolver esto, ¿sí? Pero puede pasar. Y otro paso es como este de la raíz cúbica de x menos 1. Acá la recta tangente es vertical. La recta tangente vertical, que recuerden, se escriben las rectas verticales como x igual a un número. Cambia la concavidad acá, porque ahora es como que está con ramas hacia arriba y acá ramas hacia abajo. Está como no, tiene ramas hacia arriba, ramas hacia abajo. Cambia la concavidad, y el problema gordo, si quieren, en este caso, es que aquí ni siquiera la derivada primera existe. Es como el de la raíz cúbica que vimos hoy. Me va a quedar en la derivada cuando la calculo, me queda un x en el denominador, entonces la derivada acá en este caso no existe. La función no tiene problemas, es continua, pero su derivada no existe. Los tres casos son casos de puntos de inflexión. Y cada uno se obtiene de distintas maneras, o hay distintas maneras de ver esto. A ver, ¿qué tengo escrito acá? Bien, como les decía, en un punto de inflexión puede ocurrir que la derivada primera sea 0, como en el primer ejemplo, y que la tangente sea horizontal. Pero no es siempre lo mismo. Puede ser que la derivada sea distinto de 0, y entonces ahí la recta tangente no es horizontal, y si vale algo que no es 0, va a ser oblicua, no va a ser ni horizontal ni vertical. ¿Y cuándo es el caso de tangentes verticales? Cuando la derivada primera no existe, en ese caso. En cualquier caso, en los tres casos de puntos de inflexión, lo que siempre pasa es que la recta tangente como que atraviesa a la gráfica. Atraviesa la gráfica en ese punto. Eso siempre pasa. Y la otra cosa que pasa es que lo que tenemos es que hay un cambio en la concavidad. Sí o sí tiene que haber cambio en la concavidad. Eso es parte de la definición de punto de inflexión. Y que la recta tangente atraviese la gráfica. Después, con la derivada primera, hay distintos comportamientos. No nos ayuda mucho el tema de la derivada primera. Ahora, sí lo que siempre pasa es que hay un cambio en la concavidad. Pasamos de una función que es cóncava hacia arriba a una que es cóncava hacia abajo. De la misma función. Un tramo que es cóncavo hacia arriba y un tramo que es cóncavo hacia abajo. Cuando la función es cóncava hacia arriba, la derivada segunda es positiva. Cuando la función es cóncava hacia abajo, la derivada segunda es negativa. Y en ese punto, donde no es ni una cosa ni la otra, no puede ser ni positiva ni negativa. Y entonces aparece esta condición necesaria. Cuando estamos en un punto de inflexión, sí o sí va a pasar que la derivada segunda, en ese punto se va a hacer 0. Derivada segunda igual a 0 nos da la pauta de que allí puede haber un punto de inflexión. Pero no nos alcanza. Por eso aquí dice condición necesaria. Si yo ya sé que estoy en un punto de inflexión, puedo asegurar que la derivada segunda es 0. ¿Qué pasa si yo no sé si estoy en un punto de inflexión? Y calculo la derivada segunda y me dice que en algún punto se anula. Lo que voy a tener es una pista de que ahí puede haber un punto de inflexión. Pero no me alcanza. Tendré que ver después algo que me permita decir si en efecto allí hay un punto de inflexión. Eso ya se lo comenté. Y bueno, como la derivada segunda en x0 vale 0 en el punto de inflexión, uno a veces dice, o en los libros se dice, que en los puntos de inflexión lo que tenemos es un valor crítico, ya no de la función, sino de la derivada, porque lo que estamos haciendo es la derivada de la derivada en ese punto se hace 0. Entonces, por ahí lo van a encontrar en algunos textos diciendo que si una función tiene un punto de inflexión en x igual a x0, ese x igual a x0 es un valor crítico de la derivada, o es un lugar donde la derivada no existe si es que hay un punto de inflexión. Derivada segunda. Ahora,
Como les decía, sí o sí, para que algo sea punto de inflexión, lo que tiene que pasar es que la derivada segunda tiene que cambiar en ese punto. Perdón, alrededor de ese punto tiene que cambiar la derivada segunda. Lo que tiene que pasar es que la concavidad sea a la izquierda de una forma y a la derecha de otra. Que a la izquierda sea cóncava hacia arriba y a la derecha cóncava hacia abajo, o al revés. Si pasa eso, yo estoy segura de que ahí hay un punto de inflexión. Entonces, lo que uno tiene es este tercer puntito que dice acá. Si f va a tener un punto de inflexión en x igual a x0, sí pasa ¿qué cosa? SGN era algo que vimos el otro día, que era la función signo. No se preocupen por el nombre. ¿Qué es esto? Esto significa que yo tengo que calcular la derivada segunda a la izquierda del x0 y me fijo en qué, en el signo. Me puede dar 80 o 3. Lo que me importa es que me dé positivo, por ejemplo. Y a la izquierda que me dé negativo. Si me pasa eso, paso de positivo a negativo, yo lo que puedo asegurar es que ese x0 que está entre el x0 menos h y el x0 más h, en ese x0 tengo un punto de inflexión. ¿Quién es h? H es un numerito que yo elegí. Hoy se acuerdan que al principio habíamos hablado de entornos, x0 menos h, x0 más h, o x1 menos h, x1 más h. ¿Quién es h? Es un numerito, en general lo elegimos chiquito, porque estamos hablando de cuestiones relativas, no me puedo extender mucho, porque si me agrando mucho en el entorno, me puedo ir lejos y ahí las cosas pueden cambiar, ¿sí? Entonces siempre tomen un h chiquito, 0,1, 0,2, ¿sí? Entonces, la función tiene un punto de inflexión en un x0 si cuando hago la cuenta de qué cosa, la derivada segunda en x0 menos un numerito, eso me da un número con un signo que es diferente del signo a la derecha de la derivada segunda. ¿Sí? Insisto, les importa el signo, no les importa mucho si el número da 80 o da 3. Por último, para terminar la clase, vamos a ver un ejemplo de concavidad y de algo más en esta. No puse ejemplo de concavidad, pero bueno. ¿Qué considera la función seno de x? Hoy yo se las había nombrado porque decía que las funciones trigonométricas, por ejemplo, el seno y el coseno, tenían varios extremos absolutos, no tenían uno solo. Bueno, fíjense, la función seno de x, yo en este caso la voy a considerar entre menos pi y pi, o sea, menos 180, 180. La derivo. La derivada del seno es el coseno, la derivo otra vez para sacar la derivada segunda, me da menos seno de x. Bueno. Yo acá estoy asegurándole que esta función tiene un punto de inflexión en el 0, 0. ¿Por qué? Bueno, yo tendría que ver si la derivada segunda se anula en algún lado. Bien, fíjense que el seno se anula en 0, también se anula en 180 y en menos 180. Pero yo estoy considerando la función en el intervalo, y después no sé qué pasa a la derecha del 180 y a la izquierda del menos 180. ¿Sí? Entonces, miro adentro, miro en el intervalo abierto entre menos pi y pi. Entonces veo que en el x igual a 0, el seno se anula. Y entonces, aquí el menos seno es la derivada segunda. Entonces lo que estoy teniendo es que la derivada segunda se anula en ese valor, y ese valor entonces es un candidato a punto de inflexión, es una pista. No me alcanza para decir que allí hay un punto de inflexión. ¿Qué tengo que mirar? Tengo que mirar si la función a la izquierda del 0 y a la derecha del 0 tienen distintas concavidades. Si hacemos el dibujito, que yo lo debo haber hecho acá, ¿sí? Esta es la función seno. Fíjense, está claro. Del 0 a la derecha la función tiene ramas hacia abajo, es cóncava hacia abajo, y a la izquierda es cóncava hacia arriba, a la izquierda del 0 y hasta el pi. ¿Sí? Al menos yo la estoy graficando ahí nada más. Me concentro ahí en ese intervalito. Entonces está claro en mi gráfico que acá en el 0 está cambiando la concavidad. Lo estoy viendo en el gráfico. Ahora, ¿qué vimos recién? Dijimos, una función es cóncava hacia arriba si la derivada segunda en el punto es positiva. Entonces acá entre menos pi y 0 la función es cóncava hacia arriba. Y bueno, ¿por qué? Porque si yo tomo algún valor acá de x, por ejemplo, el menos pi medio, que sería menos 90, y voy acá al seno, calculo, el seno en menos 90, el seno en menos 90 me da menos 1.
y con este otro menos, menos por menos me queda más. Y entonces la derivada segunda de la función entre menos pi y 0 es positiva. Y por eso la función es cóncava hacia arriba. En cambio, entre 0 y pi yo estoy viendo que es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, estoy viendo que es cóncava hacia abajo, su derivada segunda me debería dar negativa entre 0 y pi. Bueno, entre 0 y pi, ¿yo qué valores tengo? Tengo, por ejemplo, 90 grados, pi medios. Entonces, vengo acá a la derivada segunda, cambio el x por 90 grados, seno de 90 me da 1,